Voy a enlazarme en estos momentos. Habla Ramón Aguilar. Doctor Calderón, ¿cómo está usted? Estamos hablando desde la ciudad de Chetumal. Muy buenas noches, Muy buenas Ramosito, a noches. tus órdenes. Muy bien, Eh, dime, a tus órdenes Usted es aquí. un médico muy conocido en la ciudad de Chetumal, en Playa del Carmen, en Cancún, trabajando en los servicios estatales de salud a nivel nacional, ha estado en el ISSSTE, le han tocado contingencias muy fuertes a lo largo de su carrera, pero queríamos platicar con usted y en palabras para la gente de Chetumal, de Playa del Carmen, de Cancún y quienes nos están viendo en estos momentos, entendamos cuál es la gravedad de la situación, qué es lo que está pasando, cómo debemos de cuidarnos, porque quiero decirle algo, hay todavía chetumaleños que salen al bulevar y piensan que no les va a pasar nada, de que esta enfermedad para la raza de bronce, los mexicanos, no nos hace nada. Por favor, ilústrenos un poquito con la información. Muy buenas noches, con mucho gusto, Ramosito. La verdad, sí es una enfermedad altamente virológica, o sea, altamente afecta mucho a la persona. Es fácil de contagiarse. Es una enfermedad como nueva en cierta forma porque es una viremia, es un virus nuevo que está circulando en nuestro entorno a nivel mundial, tan es así que es una pandemia, y precisamente la gente por no escuchar a las acciones que se tienen establecidas a través de los sistemas de salud, y hoy en día el gobierno del estado está haciendo mucho con su parte social, lo cual creo yo que él ha entendido, el gobierno ha entendido la trascendencia y la importancia de esta enfermedad. Lo que sucede, hay un vacío un poco dentro del área de la salud porque necesitamos complementar el sistema de vigilancia epidemiológica de los casos que se nos están dando. ¿Para qué? Para evitar que se nos llegue a generar un gran brote. La población tiene que entender que tiene que estar en casa. Si por accidente el familiar se contagia, que está afuera porque tiene que trabajar, cuando llega a su casa, a pesar de tomar las medidas de prevención, llegase a contagiar a uno de ellos, en ese momento pues va a tener una primoinfección, o sea, una infección de contacto que no le puede llegar a desencadenar más que los síntomas de la enfermedad, pero no los va a manifestar. Va a tener las molestias, pero sin llegar a la gravedad. Hoy aquí en Playa, los puntos más álgidos que tenemos del estado es la ciudad de Benito Juárez, especialmente Cancún, y en Solidaridad Playa del Carmen, donde más casos tenemos, donde más problemas tenemos. Creo yo que ya ahorita la segunda fase, debemos pasar ya tal vez a una tercera fase, por el número de casos que estamos teniendo. Actualmente Quintana Roo tiene una tasa muy alta de positividad a nivel nacional de casos de coronavirus. La Creo yo actualización que al corte en este momento que acaban de subir hasta las el día, fuentes son al día, 50. así es, al día de ayer, aún es así, teníamos una tasa bastante alta. Estábamos por arriba casi del nivel nacional, nosotros con la tasa de positividad. Eso te está hablando del riesgo tan grande que tenemos de una transmisión. Esto no quiere decir que la gente se tiene que alarmar a decir, asustarse. No, el riesgo que tenemos es que si nos cuidamos, no nos vamos a enfermar. Y la manera de cuidarnos, que vuelvo a repetir, la parte social que está haciendo el gobierno del estado, es precisamente invitarnos a permanecer en nuestros domicilios, no salir, porque el problema de salir es que en la calle, si hay algún paciente que está dando las manifestaciones clínicas, nos puede contagiar, y si nosotros, nuestro organismo, nuestra capacidad de defensa, es la capacidad inmunológica que tenemos, que son nuestras defensas, no son tan fuertes, vamos a desarrollar la enfermedad. Si son fuertes, pues vamos a tenerlas sin manifestaciones clínicas, es decir, sin demostrar Los los datos. asintomáticos, como está. Así es, los asintomáticos, los que no tienen síntomas, pero tienen la enfermedad. Pero la van Entonces, contagiando con los niños, con los abuelitos, así es, con la tía, efectivamente, con la vecina. así es. Y entonces, ese contagio que se puede dar, podemos llamarle también que se está dando un grado de inmunidad pasiva, es decir, el enfermo que está con el paciente que no tiene los síntomas, pero que sí tiene ya los datos de la enfermedad. Este es un ejemplo de cómo se dio la enfermedad pasiva. En la época de la colonia, cuando se vino lo de los españoles con México, que vinieron a conquistar México, que tuvieron la viruela. Sí, fue una guerra biológica, bacteriológica, por Así así es, decirlo. lo que hacían ellos era los cobertores, lo que usaban pues de cobijas, se la tiraban a los indígenas y estos se enfermaban.
pero muchos de ellos lograron, o la mayoría logró salvarse, ¿sí? Por esa inmunidad pasiva que tenían, que es lo mismo que puede pasar ahorita. Sin embargo, aquí lo importante es protegerse, es permanecer en las casas, estar en nuestras casas y no salir. Creo yo que en la medida que acatemos estas disposiciones del gobierno, vamos a lograr minimizar el daño en la población. Doctor Joaquín Calderón, una pregunta. En el caso de esta enfermedad, por así decirlo, podríamos decir que es una enfermedad de importación. Somos un destino turístico por excelencia a nivel mundial y esto pues generó que llegara a la ciudad de Chetumal, a Cancún, a Playa del Carmen. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto que haya sido una enfermedad de importación, pero es una enfermedad que de todas maneras está llegando a todo el mundo por las vías de comunicación que existen. ¿Ok? O sea, hoy en día el que tengamos un cambio climatológico, el que tengamos unas vías de comunicación con un desplazamiento a cualquier lado, en cualquier momento y en cualquier lugar, genera que ese virus también pueda ser trasladado. Si no puede haber sido por los europeos, tenía que ser por los americanos, por alguien, pero nos tenía que llegar, como también nosotros se la estamos haciendo llegar a otros. Ustedes como médicos, ¿qué medidas están tomando, por ejemplo, en los hospitales para cuidarse? En los hospitales estamos siguiendo la normatividad de las medidas de protección que marca la Organización Mundial de la Salud. En el caso de aquellos médicos o personal de salud que está en contacto directo con paciente que tiene toda la sintomatología del virus, cuando llega a la primera consulta, se le protege con su máscara, con su cubreboca de 75, sus guantes, y se explora el paciente. Si es un paciente que ya en estado grave, ya se envía a un área donde ahí están otro personal que ya tiene el equipamiento. El equipo específico para eso, es decir, está cubierto completamente para establecer solamente el manejo del paciente. ¿Por qué? Porque hay un paciente que hay que intubar y ese paciente pues tenemos que tener gogles, tenemos que tener careta, tenemos que tener guantes, tenemos que tener toda la protección, porque al momento de estarlo intubando puede el paciente expulsar flema, puede expulsar saliva. Así es, y entonces contaminarse. Entonces, para evitar eso, ahora, yo sugiero ahorita que en la fase que ya estamos, valdría la pena hacer algunas fumigaciones alrededor de los hospitales. En el caso de aquí de Playa, tuvimos ya hoy en día una muerte el día de hoy de un taxista que salió positivo, pero falleció con diagnóstico de neumonía típica. Sin embargo, esto no quiere decir que echemos el saco roto el diagnóstico anterior que tuvimos ya positivo. Es correcto. Yo creo que aquí lo importante es precisamente el manejo. Y aquí creo yo que es importante hablar con la verdad, porque el riesgo de manejarlo así nos puede llevar a dos cosas. Primero, a que la familia quiera velar el cuerpo y estar presente ahí, y entonces va a ser una contaminadera de la fregada. Y la segunda es que estos pacientes al morir de inmediato hay que incinerar. Sí, como es el protocolo que se está manejando en la Unión Europea. Así es, de inmediato en la incineración. O sea, es una pena, es tal vez algo doloroso para el familiar y todo, pero es la única manera como vas a poder evitar un contagio enorme y un brote enorme en el área. Entonces yo aquí ya comenzaría a hacer mis fumigaciones. El manejo que hicieron hoy pues fue un manejo medio bueno, no podemos decir que bueno, porque usaron de botas unas bolsas de RPBI, ¿sí? Son bolsas para recolección de productos biológicos infecciosos, no son botas, sino una bolsa que se pusieron en los zapatos de esta gente. Sí utilizaron el traje, es cierto, y utilizaron los guantes, y utilizaron la bolsa. Y sobre todo la capacitación con las funerarias, ¿no? Que deben estar en estos momentos en un entrenamiento. Así es, y además son los que trasladan los cadáveres, y entonces de inmediato hay que fumigar. Una vez que pases esto al incinerador, de inmediato hay que fumigar esa carroza, pues ese vehículo en el que se trasladó al paciente. Doctor. Porque es altamente virulento, o sea, es altamente infeccioso, voy a llamarle para que lo entienda la gente, altamente infeccioso este virus. Sí, es un enemigo que no vemos, que podemos estar sanos, como usted dice, y estamos contagiando a la gente que queremos. Llegamos y, por ejemplo, abrazamos a la abuelita,
al abuelito, y le transmitimos la enfermedad. A nosotros puede ser que no se nos desarrolle, como usted dice, somos asintomáticos, pero a ellos los vamos a llevar a la muerte, en pocas palabras. Así es, porque sus defensas están muy bajas, en primer lugar. En segundo lugar, es una pandemia, es una endemia distinta a la que hubo ya anteriormente cuando tuvimos lo de cólera, cuando tuvimos lo de la rabia en la frontera, que trabajamos con la Organización Panamericana de la Salud precisamente. O cuando tuvimos el N1H1, ¿no? Hace algunos años. O como la influenza igual, pero la influenza en cierta forma, pues fue un virus que sí se podía manejar en cierta forma. No se puede manejar con las mismas características y técnicas que en ese entonces se manejaron las demás pandemias. Ok. Pregunta, ahora sí, el consejo del doctor para toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. Nosotros como simples ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Generar filtros al entrar a casa, lavarnos las manos, los pies. Seguir las instrucciones sociales que está dando el gobierno del estado, el señor gobernador. ¿Cuáles son? Las que está dando es quedarte en tu casa. Al llegar a tu casa, en la puerta de tu casa, por muy humilde que seas, tener en un banquito, en una tablita, antes de entrar a tu casa, aplicarte el gel y, si es posible, lavarte las manos con agua y jabón antes de entrar a tu casa. O sea, lo recomendable es a la entrada de tu casa, un bote con agua y jabón, lavarte muy bien las manos, los zapatos dejarlos afuera, ¿sí? Y entrar sin zapato y agarrar otras chanclas o andar sin zapato. O entrar directo a bañarse. Y de ahí entrar directo a bañar. Pero tus zapatos los tienes que dejar afuera, no meterlos, no entrar con zapatos. Y ¿cómo se llama? Y desinfectarlos inmediatamente. Sí, desinfectarlos. Yo sé que nada más vas a decir, ten un solo par, ok, pero déjalo afuera. Pues ni modo, lo usamos todos los días. Vete a bañar y aquí adentro andas sin zapato en tu casa, porque pues tu casa tiene piso. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es lo ideal, y permanecer en tu casa. Mucha higiene en la casa, trapear con productos, bueno, que lo más común, bueno, no es comercial, pero pues cualquier producto de limpieza creo que puede afectar a este virus dentro de la casa, ¿no? Limpiar los objetos personales, puertas, manijas, todo lo que usemos. Todo lo que se puede. ¿Sí? Agüita de cloro, diluir una tapita de cloro en 1 litro de agua, eso es un agua clorada con la que tú puedes prácticamente... Con eso es suficiente. Para desinfectar y matar el virus. Okay. ¿Alguna otra recomendación cuando la gente salga a la calle? Cuando la gente salga el mito del cubrebocas. No funciona, el cubrebocas en la calle no te va a funcionar. El cubrebocas nada más te sirve cuando tú estás enfermo. ¿Por qué? Porque para evitar que te estés tocando y para evitar que estés contaminando, expulsando, pues, al momento de toser, al momento del cubrebocas realmente va a ser útil cuando estás enfermo. Antes no, a menos que estés manejando algún paciente contaminado, entonces sí podrás utilizarlo, pero ahí ya es otro tipo de cubreboca, ¿sí? No es un cubreboca cualquiera, eso es que usualmente estamos teniendo ahí. Otro mito que tenemos, o sea... el cubrebocas que es el 75 precisamente. Sí, que ya es grado clínico, por así decirlo, o grado... clínico. Es correcto. Los mitos, nos preguntan aquí a través de las redes sociales, o sea, los mitos, ¿el calor, el frío lo afectan o nada más es una tendencia que se ha generado? No, el virus en medio frío se convive y vive mucho mejor. En medio caliente es más fácil, es más frágil. Se inactiva a los 26 grados, se inactiva, pero no quiere decir que se muera. Ok, lo tenemos en el cuerpo, entramos al aire acondicionado y se activa. Y así es. Ok. ¿Sí? En la ropa dura hasta 8 horas, ¿no? Hasta 8 horas y puede durar más, dependiendo del tipo de ropa y cómo esté el medio del tipo de ropa que tengamos. Pues mire, eso es lo que queríamos que le diéramos a conocer a la gente con la experiencia que tenía usted. Los de Chetumal, que se cuiden, aunque tengan nada más un caso, 2 casos, pero es importante que se cuiden, no deben de andar paseando, deben de estar en su casa. Sobre todo la gente de las colonias populares que salen con los amigos allá afuera a tomarse un refresco, una cerveza, pues hay que hacerlo en casa. Es un riesgo muy alto que corren y que exponen a los demás. Ya no solamente ellos, a los demás también, ¿sí? Bueno, le agradecemos mucho que nos haya recibido la llamada y nos gustaría estar en comunicación constante con usted y la próxima semana o el viernes hacerle una llamada y nos diga cómo va avanzando, qué otras recomendaciones tenemos que hacer la gente del estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, doctor Joaquín Calderón Martín. A tus órdenes, Ramosito. Que tengas muy buenas noches y felicidades por tu programa. Muchas gracias. Hasta luego.
Pulso Sur, el canal de la capital.